Hola, bienvenidos a She Economist. En esta ocasión les voy a hablar sobre el entorno macroeconómico actual en México. También vamos a hablar sobre la decisión que acaba de tomar la Junta de Gobierno del Banco de México de reducir la tasa de interés interbancaria a un día a un nivel de 5.5%. Primero vamos a comenzar hablando sobre qué es lo que está pasando en el resto del mundo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque México es una economía súper abierta. Si a un país le va mal, existe la posibilidad de que las importaciones, las exportaciones y entre otras cosas se vean afectadas. Y eso impacta el bienestar de los hogares mexicanos. Después vamos a explorar la evolución de la economía mexicana. Lo que se hace en esta parte es analizar los indicadores macroeconómicos de variables como el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que es el que captura la evolución de los precios de los bienes y servicios en México. Entre otros indicadores como el IGAE, que es el Índice Global de la Actividad Económica, el Índice del Consumo Privado, el Índice de la Inversión Fija Bruta y algunos otros relacionados con los mercados financieros. En general, quien se encarga de hacer estos registros para las variables que usaré en México es el INEGI. Ahora sí, con la pandemia COVID-19, además de afectar a la salud de muchas personas, se han tenido que tomar medidas de distanciamiento social en diferentes partes del mundo. Esto ha ocasionado paros en la producción que ha afectado a muchas empresas y hogares. Las economías latinoamericanas son las más vulnerables a los impactos de estas medidas debido a que tienen un sector informal de tamaño importante y posiciones fiscales frágiles. ¿Qué tan grande va a ser el impacto de la pandemia? La realidad es que no sabemos. La incertidumbre proviene principalmente de cuándo se van a levantar las medidas de distanciamiento social. ¿Habrá nuevos brotes? ¿De qué manera se van a reanudar las actividades? ¿Habrá daños en la cadena de valor que sean difíciles de revertir? Por ahora se ha observado una caída en los precios de las materias primas y el petróleo. Hemos visto que los bancos centrales han optado por reducir sus tasas de interés objetivo y los expertos prevén que continúen así. Además, se ha observado medidas extraordinarias por parte de algunos bancos centrales, como la compra de activos para mejorar la situación de liquidez que enfrenta cada país en particular. La tasa de interés objetivo es la que define cada banco central para ser utilizada como referencia por las entidades financieras, es decir, bancos y otras instituciones, y normalmente es de corto plazo. En México se utiliza la tasa de fondeo interbancario a un día. Lo que busca hacer un banco central con la reducción de una tasa de interés en estos casos es aumentar la demanda agregada. Este término se refiere a todos los bienes y servicios que demandan los hogares de un país. ¿Cómo sucede esto? La tasa de interés tiene varios canales de transmisión, es decir, maneras en las que al final va a afectar la demanda agregada. Una de ellas es que al reducir la tasa de interés objetivo, solicitar un crédito se vuelve más deseable para los hogares, pues hay poco que pagar de intereses. Y al adquirir un crédito, ¿qué hacen los hogares? Algunos lo invierten, otros lo gastan en bienes de consumo, pero al final aumenta la demanda agregada. Otra cosa que puede suceder es que al disminuir la tasa de interés aumenta el tipo de cambio, y al volverse más cara cualquier moneda extranjera se reducen las ganas de importar productos. Por otro lado, las exportaciones se vuelven más baratas para quienes tienen moneda extranjera, y pues al final termina por aumentar la demanda agregada. Pero pues bueno, esos son dos de los canales de transmisión en los que la tasa de interés puede impactar a la demanda agregada. Volviendo al tema, en muchos países se han implementado políticas fiscales para contrarrestar la pérdida de empleos y la disminución del ingreso de los hogares. Además, se ha observado un aumento en la aversión al riesgo por parte de los inversionistas. Es decir, ahora invierten en productos con menos riesgo. En general, los productos con más riesgo son los que tienen las tasas de rendimiento más altas, lo que implica que ahora están invirtiendo en productos menos rentables. También se ha observado flujos de salida de capitales en las economías emergentes, relacionados con depreciaciones, presiones en índices accionarios, así como con las tasas de interés. Y bueno, ahora vamos a ver qué está ocurriendo en México. En México se ha observado una interrupción en la producción de bienes y servicios, así como el cierre de establecimientos. Por parte de la demanda se ha observado una caída en el ingreso de los hogares, lo cual ha impactado de manera negativa al consumo privado y a la inversión. Es decir, como los hogares están teniendo menos ingreso, están consumiendo menos e invirtiendo menos. El indicador de consumo privado en el mercado interior, así como el indicador de inversión fija bruta, han presentado variaciones negativas de menos 0.5 y de menos 1.7 respectivamente. Esto al finalizar febrero. Probablemente la tendencia siga en ese curso. En el mercado laboral
se destaca un deterioro de las cifras de empleo reportadas por el INPS. Durante abril se perdieron más de 555,000 empleos formales. Desgraciadamente, los daños que causa la pérdida masiva de empleos no se podrá revertir a menos que el gobierno intervenga de manera extraordinaria. Sin esta intervención, se está condenando a muchísimas personas a vivir en situación de pobreza. ¿Qué ha pasado con la inflación? Para los que no saben qué es la inflación, esta hace referencia a la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor. El INEGI lo que hace es observar y registrar los precios de los bienes y servicios en una economía, y lo que la inflación nos dice es qué tanto han aumentado o disminuido con respecto a la medición anterior. La inflación general ha disminuido principalmente por el componente no subyacente, que es aquel que contabiliza los precios de los energéticos y las tarifas autorizadas del gobierno, así como los precios de los productos agropecuarios. Se espera que continúe a la baja por la caída en los precios de la gasolina. Por otro lado, la inflación subyacente, la que contabiliza las mercancías y los servicios, ha estado disminuyendo desde enero de este año, principalmente por la caída en el precio de los servicios, que ha contrarrestado el alza en el precio registrado de las mercancías. Ok, sobre la inflación, lo que es importante recordar es: los precios de la gasolina están disminuyendo, los precios de las mercancías están aumentando y los precios de los servicios están disminuyendo. La Junta de Gobierno del Banco de México comentó que las condiciones de holgura están ampliándose y que los efectos de la pandemia profundizarán significativamente la brecha negativa del producto, lo cual representa presión para que la inflación continúe a la baja. Paréntesis. La brecha del producto es la diferencia entre lo que producimos y lo que pudiésemos estar produciendo. Como esta es negativa, significa que estamos produciendo por debajo de nuestro potencial. Hay diferentes formas de calcularla, pero básicamente se hace tomando en cuenta los recursos de cada país. Por otro lado, las presiones a la alza vienen principalmente de la apreciación del tipo de cambio y de los choques de oferta que se han estado observando. Ante esta situación, la Junta de Gobierno del Banco de México ha continuado disminuyendo las tasas de interés objetivo con la intención de contrarrestar la contracción de la demanda agregada. Sin embargo, es importante que el gobierno intervenga en beneficio de los afectados, ya que aunque el interés a pagar de un crédito sea de 0%, si no se tiene dinero para pagar el principal, el mecanismo no es suficiente. O sea, no hay manera de que salgamos de esta sin estímulos fiscales. Faltaría mencionar algunas cuestiones del entorno macrofinanciero. Realmente lo que se ha visto es mucha volatilidad y en México pues pocos incentivos para invertir por la incertidumbre política, y también se menciona que por los altos índices de inseguridad muchas empresas no quieren invertir acá. Sumándole obviamente todo lo que ya platicamos de la pandemia, lo que está sucediendo, ¿no? Espero que les haya gustado este video. Si tienen dudas acerca de términos que no entendieron, porque pues bueno, cuando hablamos de economía suele ser bastante técnico. Entonces, si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal. No había subido video porque había tenido algunos problemas técnicos, pero pues espero poderles estar subiendo más videos ahora. Bueno, gracias por ver el video, síganme en mis redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Me van a encontrar como She Economist en todos lados. Y pues bye.